uno de los pilares fundamentales de esta nueva ley es agilizar lo que es el tema de los concursos, ¿verdad? Entendiendo que se requiere que cuando una persona es demandada o acude ante un tribunal de justicia porque hay una crisis económica, financiera, ¿verdad? Hay alguna enfermedad en el manejo de los dineros y la posibilidad de pagar las deudas, se requiere que los trámites sean rápidos para adoptar soluciones. Entonces, como puntos centrales de por qué esto agilizaría el tema de las soluciones está en que una vez que se presenta el concurso y se hace su apertura, la ley posibilita que los efectos se produzcan de manera inmediata. Efectos como adoptar, mientras tanto, soluciones viables preliminares, efectos como paralizar demandas y ejecuciones contra la persona que tiene la crisis para que no le ataquen su patrimonio mientras tanto, etcétera. También la ley permite una reducción de las instancias judiciales, que no tengan que estarse revisando las decisiones que toman los jueces o los interventores y administradores en sucesivas instancias y que eso retarde tiempos. También permite que establece plazos máximos para liquidar el patrimonio cuando esto sea necesario, ¿De incluso cuánto es, perdón? reduciendo, perdón. ¿Esos plazos máximos de cuánto tiempo son? Sí, se indica como regla general que si no existe una posibilidad de salvamento de la empresa o de la actividad económica de la persona, hay que liquidar el patrimonio y esto, la regla general que establece la ley es que se haga en un plazo de 6 meses máximo. Y si es un pequeño concurso donde son poquitos los acreedores o poquitos los trabajadores en el caso de una empresa o la unión de ambos, el plazo que se establece como máximo para liquidar el patrimonio es de 3 meses. Okay. Pero eso en el caso de liquidación, cuando es más bien seguir la empresa en marcha, ahí no hay, digamos, La hay empresa... algún... Ah, perdón, le escucho. Adelante, adelante. No, que si cuando si cuando la medida más bien es continuar la empresa y eh, eh, sanearla, sanearle sus finanzas, eh, yo no sé si la ley establece algún periodo en que se apruebe el plan de salvamento. Sí, señor. La ley tiene como la posibilidad de que al iniciar el proceso se nombre un interventor o un administrador, dependiendo de los requerimientos y características propios de lo que haya que intervenir y que concursar, y que esta persona rinda en un plazo de 15 días un informe inicial respecto a la viabilidad económica de la empresa, cuáles serían las pautas a seguir, la información que se suministró, quiénes son los acreedores, cuáles son los activos y los bienes que se tienen. Y una vez que se rinde ese informe y es visto y aprobado por el juzgado, se convoca a una junta de los acreedores que ya deberían estar apersonados al proceso, una vez que se hace una publicación convocándolos, y esos acreedores que fueron preliminarmente admitidos por el interventor o el administrador son los que concurrirían a esa junta para discutir, ¿verdad? Y votar sobre la propuesta de solución que se tenga, ¿verdad? De continuidad de la empresa, de cuáles van a ser los ajustes o la reorganización económica, etcétera, dentro de un plazo de 25 o 30 días naturales, después de que se dé esa aprobación del informe que presenta el interventor o el administrador, con lo cual se garantizaría que se tenga un lapso muy corto para que se dé esta reunión entre deudores y acreedores y los profesionales que intervienen, el juez o la jueza concursal, y ahí mismo se adopte de una vez la decisión de cuál es el camino a seguir. En general, hay que entender que para tomar soluciones concursales con los acreedores es clave el tema de la negociación, ¿verdad? Y el tema de los acuerdos. Para que haya negociaciones y acuerdos, entendiendo que entidades públicas, entidades estatales, empresas públicas, instituciones autónomas, semiautónomas, administración central, son acreedores normalmente, ¿verdad? De las personas físicas o jurídicas que están en crisis, hay que darles las herramientas para que puedan negociar, porque si no se truncaría todo el objetivo de lo que se quiere. Hay una crisis y hay que atenderla, y es una crisis que tiene un interés social y público, ahora, porque todos podemos vernos perjudicados por el cierre masivo de actividades económicas o por liquidaciones que no brindan sus frutos. Entonces, bueno, la ley lo que hace es confirmar en general que todos los acreedores deben tener potestades para poder negociar y para poder tomar acuerdos. ¿Qué es lo que pasa? Que las instituciones públicas, dependiendo si se rigen por la Ley General de Administración Pública, se rigen por normas especiales de la ley que constituyó cada una de las entidades,
o si se rigen dentro de su modalidad de empresas públicas, pero actuando como sujetos comerciales, que entonces sería por las reglas comerciales en general. Lo que se les invita y lo que debe también interiorizarse culturalmente es que las instituciones públicas de cualquiera de los tipos que estamos mencionando, que tomen las previsiones necesarias, ya sea por junta directiva, por las jefaturas o los ministerios que correspondan, las jerarquías que correspondan, para que se encuentren los profesionales debidamente habilitados para que puedan sentarse a negociar y tomar los acuerdos. Pero entonces, Siguiendo siempre el principio de legalidad, ¿verdad? De acuerdo con el tipo de entidad, que cumplan los requisitos que la misma ley les exige. ok, pero entonces esto sí les permitiría, o sea, vuelvo al caso de los bancos. Le digo de los bancos porque es lo más usual, ¿verdad? Porque más los dos públicos, estatales, perdón, que son muy grandes y cuando cuando dan recursos a empresas, tienden a ser montos altos, como el de más reciente de Tico Fruit, ¿verdad? En el caso del BCR. La duda Sí, específica es si ellos podrían negociar una vez abierto el proceso, porque entiendo que antes no podían. Ellos tenían que, si entraban, tenían que pedir que les devolvieran todo lo que le prestaron por ser recursos públicos. sí, a nivel internacional, los acreedores bancarios y financieros en crisis internacionales han sido claves siempre, ¿verdad? En la promoción y la adopción de ese tipo de decisiones. Eh, la ley concursal habilita y permite que los bancos estatales, y los privados también, pero los estatales incluidos, los públicos, puedan ser partícipes activos, ¿verdad? En esta toma de decisiones. Y la experiencia en Costa Rica es que incluso antes de la ley concursal, siguiendo la legalidad de cada una de esas instituciones, sí han sido partícipes activos, han hecho propuestas e incluso han funcionado muchas veces como agentes intermediadores en la toma de soluciones de una manera muy proactiva y con muy buenas experiencias. Una de las grandes deudas que tenía el sistema concursal anterior a la aprobación de esta ley, porque eran grandes, eran abrumadoras y cuantiosas. Uno de ellos era que había un procedimiento de rescate y reorganización empresarial que se llamaba precisamente administración inicial, pero estaba previsto, según el artículo 709 del Código Procesal Civil, que contemplaba los presupuestos, para empresas cuya desaparición pudiera provocar efectos sociales perniciosos de difícil o imposible sustitución. Suena larguísimo. En términos prácticos era para empresas que se considerara que se iban a generar un impacto muy grande en la sociedad si desaparecían como tales. Y entonces quedaban de lado las pymes, las mini pymes, las pequeñas, medianas empresas, incluso las actividades económicas y empresariales que profesionales liberales, incluso de manera individual, ejercen, ¿verdad? Y luego entran en un tipo de crisis que no podían ser sometidos a este procedimiento. El concurso nuevo ahora es para todos, ¿verdad? Independientemente de la actividad a la que se dedican, independientemente si son comerciantes o no, independientemente de cómo se constituyó la persona jurídica, bajo qué modalidad. Lo único que se requiere es que haya una crisis que provoque una insuficiencia patrimonial actual, es decir, que ya no se puedan pagar las deudas con normalidad, o inminente, que se pueda incluso acreditar que aunque no haya una mora en este momento, pero que es previsible de acuerdo con las circunstancias y el examen contable y empresarial de la actividad, que eso va a ocurrir en una semana, en 2 meses, en 6 meses, si no se toman medidas necesarias.